Seguimos con el estudio del libro de Primera de Tesalonicenses. Estamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Hoy seguiremos viendo el 12 y 13. No sé si alcanzamos a ver los que siguen, pero estamos en eso. Ya el hermano Juan oró para tener más iluminación en cuanto a la palabra que ya fue revelada en este libro maravilloso que le llamamos Biblia. Espero que todos ya estén leyendo su Biblia o que continúen leyéndola 1, 2 y 3 y todas las veces que puedan durante toda su vida. No es el mes de la Biblia, es la vida de la Biblia. Toda la vida usted tiene que estar leyendo su Biblia. Es algo que el Señor nos ha encarecido y eso hay que hacerlo. No por mandato pastoral ni de los líderes, sino del Señor. Lea la versión que quiera, pero léala, escúchela, véala. Si hay hoy día está la Biblia animada, no tenemos excusa. Hay de todos los tipos y para todos, con colores, con promesas, sin promesas, con letras rojas, letras grandes, letras chicas. Hay de todo. Usted puede disfrutar de la bondad del Señor porque no todos cristianos o todo cristiano en el mundo tiene esa facilidad. Ustedes saben que hoy con las redes sociales podemos ver que hay países donde prohíben tener la Biblia. Les cuesta la vida. Hay lugares que se cuenta que se pasan trozos de la Biblia, se escriben y también hay que entender que la Biblia en algunos idiomas, dialectos todavía puede que no esté. Entonces es de transmisión oral. Entonces todas esas dificultades que tienen algunos que aman y que desean leerla, comprenderla, no tienen esa facilidad que tenemos nosotros, porque nosotros somos tan privilegiados. Y la OV, somos tan privilegiados que un día cuando daremos cuenta delante del Señor, el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Qué vamos a decir ante el tribunal de Dios? No para ser juzgados, obviamente, no, o sea, para ser condenados, pero para rendir cuenta de nuestra vida, de nuestras obras. ¿Qué vamos a decirle al Señor? No hay excusa ahí. ¿Qué le va a decir? No, es que la versión no me gustó. Hay de todo. Entonces, hay radio, hay canales, hay cosas, hay muchas, como dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas. Si usted es oveja del Señor, o si considera oveja, tenemos que consumir la palabra del Señor. Entonces, leo el 12 del capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Anterior a esto, yo había introducido que la iglesia es una institución que es formada por el Señor mismo. No fue un grupo de religiosos de aquel entonces que dijeron, ¿por qué no hacemos una iglesia? No es una ocurrencia humana, es algo que Dios dijo. Se lo dijo Pedro, ¿cierto? Y de ahí, obviamente, Pedro tuvo la misión de hacerlo, de ejecutar algo que Dios ya había planificado de antemano. Como también nosotros dividimos en lo que está el Nuevo y el Antiguo Testamento, Dios tiene un trato especial con el pueblo de Israel y después tiene un trato especial con la iglesia. ¿Ya? En Cristo todos somos uno, y no hay ni griego, ni judío, pero hay una distinción igual particular con la iglesia. Entonces no somos opuestos, somos uno, pero hay que tener eso. Y para eso nosotros entendemos que Dios habla y que cuando Pablo va a esta ciudad en su aventura misionera dada por Dios, en su misión, ¿cierto? Como decimos también, usando términos de hoy, planta una iglesia, se crea esta iglesia y habla de Jesucristo, la resurrección, les presenta el Evangelio a una ciudad o una comunidad de personas que vivían en Tesalónica que eran completamente paganos, que tenían una cultura completamente ya pecaminosa, de inmoralidad sexual. Era una ciudad ya que no
no podemos decir muy distinta con la de hoy, una sociedad igual que la de hoy, como he existido siempre, pecaminosa. Obviamente hay cosas particulares que pueden ser más o menos, pero al final y al cabo todas las sociedades son pecaminosas. Usted me va a decir, no, pero hay ciudades que son moralmente buenas, pero si no tienen a Dios son pecaminosas igual. O sea, si Dios no está en el centro de la vida de cada persona, es un pecado igual. Entonces, de la perspectiva general, ya, pero en lo particular uno dice, esta sociedad de Tesalónica estaba muy falta de Dios, como nosotros y como todos, pero ahí llega el Evangelio, ahí llega la predicación de Pablo, se constituye esta iglesia, que es la primera, ¿cierto?, dentro de todas las que estamos viendo, pero ¿y qué pasa con ellos? En el poco andar, Pablo estuvo poquito tiempo, estuvo, decíamos, unos par de meses, y después tuvo que salir huyendo por la persecución, y de ahí Pablo quiere información de ellos, y por eso mandó a Timoteo. Timoteo lleva esta carta, y esta carta es la que se le entrega a los de Tesalónica, aludiendo y exhortándonos, elogiando cómo ellos se comportaban, y como ya vimos también tenían dudas con respecto a la segunda venida del Señor, qué iba a pasar con los que estaban muertos y que habían creído anteriormente. Entonces todas esas cosas ya las vimos en los capítulos anteriores. Y resumiendo, y llegamos a esta porción, ¿cierto? En algunas versiones dice, Pablo exhorta a los hermanos. Y yo digo, Pablo exhorta a los hermanos. Bueno, ese es un subtítulo que se le coloca, no es inspirado por Dios. Es para ordenar un poco y dar una idea. Se entiende que anteriormente Pablo también está exhortando, así que por eso les digo, pero cuando se razona el título, tiene una exhortación en particular. Mayormente uno le dice aquí hay, después de toda la exhortación, porque en sí la carta toda es una exhortación, pero ¿cuál es el punto? Cuando llegamos a esta parte, podemos decir que aquí hay una aplicación. Hay que aplicar como todo lo antes dicho. Ya es como decir, ustedes en esto hagan esto, lo otro, ya, o estas son las bases, esto es lo que creemos, pero ahora hay otra cosa que hay que aplicar. Entonces, por eso, en esta exhortación a los hermanos de Tesalónica, a la vez de animarlos, les da directrices más específicas. Ya eso podemos decir, aquí hay instrucciones, por eso digamos exhortación, instrucciones específicas a hacer para el buen funcionamiento de la iglesia. ¿Ya? Pues ya se habían hablado cosas generales, cosas que estaban viviendo los sufrimientos de la iglesia, y ahora hay cosas particulares que hay que hacer, y por eso empieza a decir, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Al simple leer, o sea, lo contrario sería, no están reconociendo a los que trabajan ahí. ¿Cierto? Bueno, y después uno tiene que, obviamente, en el sentido de averiguar qué es lo que estaba sucediendo, había un problema en la relación entre los pastores y las ovejas. Aunque aquí el texto no dice pastores y ovejas, uno está en contra de sus palabras, se entiende que en el general que somos hijos de Dios y nuestro pastor es el Señor, somos ovejas, etc. Entonces os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan, ya. Pero como dice el dato ahí, a los que presiden en el Señor. Y ahí se entiende quiénes son los que presiden en la iglesia, los pastores, obispos, ancianos, ¿cierto? Que es un título dado y que se ejerce solamente en una persona, es lo mismo, ¿ya? No es un título, un cargo más que el otro, es lo mismo y tiene cada uno su esencia, lo hemos explicado y enseñado. Yo solamente estoy repitiendo, acuérdense que el pastor se saca del término del pastor que tiene ovejas como animalitos. Y que lo que hace el oficio del pastor, cuida de las ovejas, alimenta a las ovejas, vela por las ovejas, los animales, y por eso se usa esa misma tipología para una persona. Y quien es el mejor de los pastores, o el gran pastor, dice la Biblia, Jesucristo. Y anciano, ya, no es una persona necesariamente de edad, porque confundimos el anciano de vejez y el anciano como título, ¿cierto? Ese es el que, sacado también del Antiguo Testamento, es una persona, un consejero. Se supone que la persona más de edad, en la cultura ya oriental, la persona de edad tiene más conocimiento, tiene más vida, ¿cierto? Y todo lo demás, y pudiese ser un buen consejero. Por eso se saca esa analogía de anciano.
En la práctica, ustedes saben que no es así, que hay ancianos que mejor usted ni se acerque a los ancianos, porque no estoy hablando de los ancianos de la iglesia, estoy hablando de ancianos de personas de edad, ¿cierto? Que usted va por un consejo porque cree porque es viejito y usted dice, oh, este tiene. Pero hay ancianos que mejor ni se le acerque, ¿ya? Pero en razón de lo positivo de una persona con experiencia, con conocimiento en la vida, por eso se saca esto del anciano. Y obispo, ¿cierto? Viene de un supervisor. Es alguien que supervisa. No es que alguien tiene autoridad sobre los demás pastores. Por eso lo hemos enseñado. El anciano supervisa la iglesia, no es supervisor de pastores. Ustedes saben que culturalmente se usa eso, viene mi obispo de allá de no sé dónde, porque mi obispo y como que está más arriba de Dios en el cielo. No, es un servidor común y corriente. Eso es lo que nosotros creemos, estudiamos, y eso es lo que dice la Biblia. El anciano, o sea, el obispo está al servicio, igual como el mismo concepto de pastor, anciano, es la misma persona, que en un momento tiene que supervisar cosas tan simples en la comunidad de iglesia, que se haga esto, lo otro. Todo eso es como decía un obispo. Entonces, pero eso se centra en una persona. Entonces, ¿por qué esto? Porque aquí dicen los que presiden. Entonces, uno de los subtítulos que yo le había dicho el domingo anterior, ya al domingo que predicó el hermano Gerardo, la relación entre los pastores y las ovejas. Algo yo le había dicho, y aquí yo me tomé una mitad, voy a seguir la otra mitad con respecto a esto. La relación entre los pastores y las ovejas. Y yo le dije que esta relación tiene que ser una buena relación entre los pastores y las ovejas. Esta no es una relación ya que, podríamos decir, no es que son dos grupos o que son enemigos. No es así. Hay que entender también que el pastor, como la oveja, es añadida por Dios dentro de la iglesia universal. Nosotros no nos añadimos a una iglesia. Si usted cree que usted se añadió, sí, una parte en la que le compete a su responsabilidad, usted es el que viene a una iglesia. Ya eso estamos claritos. Pero en el reino de Dios, Dios es el que nos llama a su iglesia. Porque la iglesia es del Señor, no del pastor, tanto porque uno dice, la iglesia. Sí, eso es para términos comunes. Pero para términos doctrinales, teológicos, Dios es el que nos añade su iglesia. ¿Ya? Hay un texto. Todo el que viene a mí, y Él viene, porque el Señor los atrae, Él nos inserta a su iglesia. Entonces, dicho eso, Dios nos elige, y Dios elige a algunos, y de acuerdo a la diversidad de dones que pone, algunos para presidir, otros para dirigir, otros para servicio, etc. Entonces, pero todos somos iguales dentro del reino. Y aquí no hay jerarquía. La única autoridad que existe es la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, por eso, en esta comunión que tiene que haber entre las ovejas y el pastor, yo lo decía, tiene que ser algo y entender lo que Dios es el que nos colocó. Dios no es que puso un mal pastor para hacerle mal a las ovejas, ni viceversa. No somos enemigos, porque pareciese que es así. Yo creo que muchas veces la cultura nos afecta mucho. La observación cultural de nosotros y la idiosincrasia afecta esto mismo en la iglesia. Ejemplo, nosotros podemos ver que en algunas empresas, por ejemplo, hay una persona que está en la recepción, que a lo mejor hace aseo, y que es como en el labón, es la última persona que está abajo. Y uno como que a esa persona a veces la menosprecia porque uno quiere hablar, obviamente, si uno va a hacer un trámite con el que es jefe o que manda más, ¿cierto? Encargado. Entonces, de manera despectiva, esa persona a lo mejor no está tan presentada y todo entra por la vista para nosotros. Entonces la menospreciamos. Y hay un menosprecio cultural, y otras veces yo lo he hablado. Ya uno puede ir todo andrajoso al banco, ya, y lo dejan ahí para el último. Pero si usted va con terno, corbata, zapatos brillantes, un maletín y un que lleva puros papeles nomás, venga don para acá, y lo hacen pasar porque tiene pinta nomás. Pero eso no funciona en la iglesia.
Santiago también lo habla y lo enseñamos. ¿Cuál es el punto? Que nosotros tomamos apreciaciones que son negativas, que son malas. ¿Y por qué toda esta introducción? Porque Pablo aquí está exhortando a los de Tesalónica porque estaban menospreciando o no estaban tomando en estima o con cierto aprecio a los hermanos que estaban y que empezaron a presidir en la iglesia de Tesalónica porque era una iglesia nueva. Era una iglesia que aproximadamente nos llevaba un año o un año. No le podían pedir antigüedad a los que estaban ahí. Era obvio. No es así como algunas iglesias o comunidades de iglesias que ya van llevando tiempo. Se puede sacar un hermano que a lo mejor tiene una trayectoria, no sé, vamos a elegir o un hermano presenta algún don visible y lo vamos a colocar al pastorado, al diaconado, y a lo mejor lleva 5 años, 8 años sirviendo o más tiempo. Y también la iglesia lleva más tiempo. Pero en el caso de los hermanos de Tesalónica, llevaban un año. ¿Cuál era el más antiguo? Todos llevan un año. Entonces, si de esos mismos se sacaba a alguien, los demás, ¿qué? En la observación. En esto, como yo decía, es menospreciar. Es como que yo entré con mi amigo, que antes éramos parrandero, jugador y bebedor y todos los demás, ¿cierto? Pero por la gracia de Dios nos convertimos al Señor, el Señor nos convirtió, y justo a mi amigo Dios le dio un don, y a ese lo ponen adelante al púlpito, y yo no. Medio como nada que ver. Entonces yo, bueno, será mi amigo, pero que este no lo voy a... Yo, si pastor, o si algún tiene un título en la iglesia, no, si para mí es mi amigo, no. Lo puedo menospreciar. O puede ser que alguien sea, yo soy, no sé, de 50 y tantos años, y ponen a un cabro de 25 ahí, ¿cómo eso? No. Entonces se menospreciaba, había un menosprecio. Eso es lo mismo que le dicen a Timoteo, eso es lo mismo que le dicen a Tito, porque hubieron jóvenes pastores. Y por eso cuando se instituyen los líderes de la iglesia, había un menosprecio también por la edad. ¿Ya? Entonces, ojo con todas esas cosas que son los trasfondos históricos, que uno los tiene que decir para comprender a profundidad por qué Pablo le está diciendo esto, por qué le está diciendo os rogamos, hermanos, que reconozcáis, o sea, que tenían que reconocer que los que están trabajando y los que presiden y amonestan, los tengáis por mucha estima. ¿Ya? Obviamente no había estima por ellos. Los menospreciaban, pues los miran ahí no. ¿Y esto por qué es importante? Eso es lo mismo que venimos diciendo, repitiendo, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Es por el buen orden, buen funcionamiento de la iglesia. Por eso les digo, los pastores y las ovejas no son enemigos. Somos todos un cuerpo y tiene que siempre permanecer y prevalecer el vínculo de la unión y la comunión de la iglesia. Entonces, del versículo 12 en adelante, ya se presentan directrices relativas a la relación entre los pastores y las personas. Es crucial que la relación entre el pastor y su rebaño sea saludable para garantizar el proceso espiritual de la iglesia. Eso ya también se lo había dicho. Hermanos, hay que reconocer e identificar que la iglesia tiene una lucha o tiene un común denominador. Todos los que estamos aquí luchamos con lo mismo o lidiamos con lo mismo, con el pecado. Usted desde que nace hasta cuando muramos vamos a luchar con lo mismo, el pecado. Chico, grande, si usted lo categoriza, bueno, ese es otro punto, pero si usted lo analiza de acuerdo a la luz de la palabra, todos. Porque la Biblia dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria. Todo ser humano peca. El que dice que no peca, ya mintió. El que dice que es la mejor persona, ya mintió. Porque ese es el punto de vista de nosotros. Moralmente puede ser usted bueno, sí, eso yo se lo puedo entender y creer. Pero cuando nos metemos en el terreno teológico diciendo yo nunca he pecado, con que usted, pastor, se lo juro, yo nunca he mentido. Afírmese porque va a tener que dar cuenta sobre esa mentira. Yo nunca he codiciado. Yo ni he pensado mal. Y no es que yo esté condenando, es porque nuestra naturaleza tiene esa tendencia a considerarnos buenas personas. Entonces,
Todos tenemos esa misma lucha y hay que identificarla y tenerla en clara que nosotros tenemos una lucha contra el pecado. Aunque fuimos redimidos, pero nuestra naturaleza pecaminosa nos mantiene atados a eso en el sentido de podemos tener la posibilidad de volver a pecar. Tenemos un tentador, que el diablo que quiere venir a destruirnos, y ya vimos también el mundo nos presenta un abanico también de oportunidades para que la carne débil también quiera pecar. Aunque tenemos todas las herramientas, pero en un momento u otro todos podemos flaquear, todos. Porque en una debilidad podemos caer ante la tentación. Quien diga, no, yo no, puede caer también. ¿Ya? Y está la Biblia llena de ejemplos. Entonces, entendiendo esto, nosotros, la iglesia, tenemos que mantenernos unidos. La iglesia se tiene que entender que si hay líderes en la iglesia, en los que presiden, es porque el que preside la iglesia o está a cargo de la iglesia como líder, ¿cierto? O los pastores, o como el pastor, obispo, anciano, ¿cierto? Es porque quiere que, así como la comunidad de iglesia no esté pecando, obviamente también el pastor, sino que todos nos mantengamos en santidad. Eso es lo contrario de pecar. Es el de nuestro denominador común. Y no es que el pastor esté diciendo ustedes son los pecadores. No es algo de que nosotros estamos, no es así. Nosotros somos los que pecamos, no ustedes. ¿Se entiende? El uso de palabras, eso es importante en la iglesia. Yo no puedo condenarlo a ustedes, las ovejas malas que me tocaron. ¿De dónde? Usted al otro lado, es que el pastor es más malo y que no nos enseña. O que cuando nos enseña, él cree que está arriba con una aureola y el santo patrono de los de qué. ¿Ya? Pero no es así. Tenemos toda una lucha. Y la lucha no es contra nosotros, es contra potestades, gobernadores de las tinieblas. No es una lucha contra sangre y carne. Es contra los poderes invisibles, es algo espiritual que nosotros no vemos. Y que hay que tener, y Efesios lo enseña, y toda la Biblia enseña esas cosas y esas cosas se tiene que aprender, se enseña en la iglesia, para que usted no esté enemistado con una hermana, con un hermano, porque un día le dijo una pesadez. Para eso está el perdón, están todas las herramientas, porque el Señor quiere y las dejó todas puestas y escritas. ¿Para qué? Porque sabiendo cómo somos, así nos debemos comportar. Entonces no somos la iglesia del Señor, no somos rivales entre nosotros. No es una iglesia competitiva que hasta los de allá, los de acá, los de aquí. No, ¿cómo va a ser eso? No existe eso en la iglesia. Entonces tiene que haber una buena relación. Yo le digo, en lo personal, que usted, alguien, por lo que sea, o a lo mejor por un oficio, una profesión, no entiende porque habla así o asá o hace otras cosas, no tenga mucha afinidad, pero eso no deja de ser que sea hermana o buen hermano, punto. Porque a veces uno por simpatía, por la presencia, como sea, algunos son más graciosos, unos son más callados, otros, mire, ese es otro punto. Pero en la iglesia todos debemos estar unidos. Nosotros vemos nuestra sociedad, usted ve en este tiempo, si usted observa la esfera política mundial, ¿cierto?, ve que nunca se ponen de acuerdo. Están los de derecha, los de izquierda, los de color de el otro color, y nunca se ponen de acuerdo. Cuando no están acá, votan por lo que el otro no quiere, y cuando están los otros, votan por lo que no quiere, y al final uno dice, ¿y por qué? Porque no hay una unidad. Racionalmente, los que nos gobiernan, como la autoridad cierto de país, sería el bien común ¿de quién? De nosotros. Nunca ha sido así. Se arreglan ellos, los verdes, los rojos, los amarillos, los del otro. A veces son cosas tan de sentido común. Y eso no debe existir en la iglesia. Por eso la Biblia es la autoridad. Y la Biblia nos da los lineamientos. Y ante esta palabra, nos gusta o no nos gusta. A veces un día no me va a gustar a mí, un día no les va a gustar a ustedes. Pero todos, estas cositas que tenemos aquí, las doblamos y las tenemos que someter las orejitas, doblegarnos. Una vez enseñamos de esta parte de aquí. ¿Se acuerda la cerviz? En los animales le decimos el tungo del animal, cuando le ponen el yugo. El pecaminoso es duro de cerviz, así tieso, rígido, no quiere. Nosotros tenemos que estar ahí inclinados delante del Señor y su palabra, y tenemos que procurar la comunión de la iglesia. Y no es una opción. Hebreos 13:17 dice,
Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Esto está en Hebreos 13, 17. La primera parte, mal enseñada, pucha, qué fácil, ¿no? De mi punto de vista. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Mire qué conveniente. Usted obedézcame. Ahí dice, busquen su versión ahí. ¿Dice o no dice? Y alguien que leyó lo que sigue dice, pero usted no vela por mí, po. ¿Cómo me voy a sujetar? Ya, pues, ahí está la responsabilidad de uno y del otro. Entonces dice, porque ellas velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice con alegría. Cuando uno da una exhortación, ¿cómo yo veo sus caras? Cuando yo generalmente le digo, o cuando toca, deje su pecado. Y usted dice, ay, gracias, pastor, que dan ganas de obedecerle. Y se va cantando con coritos para allá. ¿Qué hace usted? Creo que dentro de su corazón, en su mente, está retorciéndose ahí. Porque el pecado nosotros lamentablemente nos cuesta abandonarlo. Nos cuesta humillarnos delante del Señor. ¿Quién nos va a costar también humillarnos delante de las personas? Entonces es algo recíproco. Esta es la buena convivencia, la comunión. Por eso estamos en los mismos objetivos, vencer al pecado. ¿Por qué? Porque yo tengo que velar por ustedes, orar por ustedes, decirle la verdad cuando es la verdad, cuando hay un pecado es pecado, cuando hay una mala acción, hay que decirlo, hay que amonestarnos. Cada cierto tiempo me toca, ¿sí o no?, estar ahí. Cuando entre por esa puerta, sea antes de las 11 de la mañana. Hoy día había un milagro. No es que hayan llegado, pero el milagro fue que en un minuto, que eran las 10:59, entró toda la comunidad de iglesia. Había también como 5 nomás. Y de repente entran todos, pero ese es un milagro para mí. En la misma puerta estrecha entran todos. ¿No es que es un milagro? Pero llegan justo llegan. Ya. Pero hermanos, cada exhortación, sugerencia, no es por una ocurrencia personal. Es porque la iglesia se tiene que disciplinar. Y tenemos que ser disciplinados. Y empecemos por lo más poco o por lo menos. Primera de Pedro 5, del 1 al 5. Y ahora, una palabra para ustedes, los ancianos de la iglesia. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guiarlos con buen ejemplo. Así también cuando venga el gran pastor, y aquí está el gran pastor. ¿Se dan cuenta cómo cambia? Aquí habla del gran pastor, aunque él se denominó anciano, y le está escribiendo al anciano, que por eso el término es intercambiable. Recibirán una corona de gloria, de honor y honor eternos. Del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Este es un problema que había en esta iglesia. Por eso se está anunciando, ¿cierto? Por eso ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios resiste al orgulloso. O sea, el que se opone a esto, diciendo y menospreciando, téngalo por seguro que Dios no lo va a favorecer. Dios ya lo resiste, quita su favor. Dicho de otra manera. Entonces cada iglesia, aquí Pablo está diciendo esto, ¿cierto? O sea, Pedro, en razón de esto, de que tienen que humillarse delante del Señor primeramente para así no menospreciar la autoridad. Y los jóvenes podríamos decir que no se sometían a la autoridad de los ancianos. Si los pastores y las ovejas no cumplen con sus responsabilidades espirituales propios para con el otro, la iglesia no puede ser lo que Dios quiere que sea. Cada uno tiene su lugar en la iglesia y uno no puede tomar el lugar del otro. Hablando de las responsabilidades.
La otra día se los dije, ¿se acuerdan cuando se lo conté con fútbol? El que está al arco, ¿dónde tiene que estar? Al arco. Es que a veces se puede ir a echar un gol así, se puede quedar a lo mejor una vez, pero no es su puesto. El que está en la defensa, el que tiene que atacar. Entonces cada uno está en su lugar. Cuando eso varía, eso puede traer una tragedia. Entonces todos nosotros tenemos nuestras responsabilidades. Entonces los pastores cumplen su responsabilidad, las ovejas cumplen con la suya, y así todo el Señor bendice a la iglesia. Y esto ha sido un énfasis en todo el Nuevo Testamento con respecto a la iglesia, a las responsabilidades espirituales de todo creyente. La iglesia puede crecer sana cuando se cumplen estos principios. Cuando los pastores exhortan la palabra y cuando las ovejas se sujetan a la palabra y viceversa y todo eso, ¿cierto? Pero voy a hacer una aclaración, porque todos ustedes yo creo que piensan y razonan. Esto que estoy diciendo y que dice la Biblia no tiene nada que ver con el crecimiento numérico de algunas iglesias o llamadas iglesias. Porque en algunos lugares hay personas que se autodenominan pastores, profetas, obispos y cosas, por decirlo así, no necesariamente son creyentes. ¿Por qué soy así diciendo esto? Porque no predican la sana doctrina y no predican a Jesucristo crucificado. Pero ¿cuál es el punto? Que algunos crecimientos numéricos en ciertas iglesias dicen, pero ¿cómo si esa iglesia, miren, vean, empezaron como 5, ahora son 500, son miles, y tienen allá, tienen acá, y esa iglesia es muy bendecida por el Señor. Y una iglesia de poco número, pero que vive en santidad, ¿no es bendecida por el Señor acaso? ¿O el número cuenta? Si bien la Biblia dice, ¿quién es el que añade a la iglesia? ¿Nosotros o el Señor? Si nosotros hacemos mercadeo, marketing y todas esas cosas, ¿podemos nosotros añadir a la iglesia? Claro que sí, pero a la iglesia numérica y no iglesia como tal, no a la iglesia bíblica. Si empezamos a hacer la iglesia entretenida para el mundo, estoy hablando, ¿vamos a captar más gente o no? Usted llega con sus colegas de trabajo, hablando un poco así que son mal arriados, no muy, y usted le cuenta, nos pegamos una curadera en la iglesia con el pastor, y van a decir, ¿cómo? ¿Y se puede? ¡Claro! A esa quiero ir, va a decir. Porque al menos voy a estar con personas, no sé, ¿se entiende, no? Que esta es una ironía que estoy diciendo porque en razón, si usted pinta así una iglesia, ¿cómo no van a querer venir? No, y hacemos fiesta todos los viernes, sábados y así. Hacen fila para entrar. Entretenida, entretenida la música. Esta música sí que es buena. Si lo pintamos de esa manera así, claro, la iglesia se ve llena. Y yo le digo, ¿cuántos quieren ir al cielo? Todos levantan la mano. Aunque seamos así malos, pero vamos al cielo, vamos, ahí todos vamos al cielo. Y empieza, y se propaga, y se propaga. Ese es el pecado. Y un poquito, ustedes saben, dice la Biblia, es como la levadura. Pero esa no es la iglesia del Señor. ¿Ya? Puede haber ese estereotipo, puede haber iglesias así. Bueno, y no estamos para juzgar que eso sea o no sea. El punto estamos para observar que la iglesia del Señor es una iglesia que está unida y estamos todos luchando con el pecado. Y que el crecimiento espiritual y el nacimiento de las personas en Cristo es el énfasis que tiene la Biblia o que tiene el Señor para su iglesia. Por eso, mire, Romanos 1 del 9 al 12. Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual. Esto traducido es un regalo de gracia dado por el Espíritu Santo. No es que Pablo tenía el poder de dar los dones, sino que era transmitir una bendición. Se lo explico porque a veces no se puede entender muy bien a qué se refería que él llevaba dones espirituales y que le iba a dar. Es como que llevaba un canasto con dones espirituales. No es que él
Él, por ejemplo, se presentaba en la iglesia y podía discernir y decirle, usted, creo y recuerdo que usted tiene un don, tiene algo, una gracia para tal cosa. Es definirlo un poco de acuerdo a lo que Dios ya le había dado. Cierre paréntesis. Por eso dice, a visitarlos para llevarle algún espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero adelantarlos en la fe, o sea, alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Entonces Pablo, cuando quería ir a ver a los que estaban en Roma, quería llevarle una bendición espiritual, pero también quería el aliento del otro lado. Por eso hablamos de los recíprocos, las ovejas. No era que fuera Pablo con un buen sentir llevarles dones espirituales y que la iglesia fuera indiferente. Date la vuelta y llévate tus dones. No. Quería también ese gesto de aliento en la fe. No un reconocimiento de hombre. Pablo no lo busca y no lo buscamos. ¿Ya? Entiéndase. No es que digan, oh, mi pastor, yo sé que ustedes me quieren, pero no es, oh, mi pastor. No, el reconocimiento es porque la gracia de Dios opera sobre uno. No porque yo a mi esposa le digo, uno es burro nomás aquí, aunque a veces somos ovejas, pero, o al revés. Pero ¿cuál es el punto? Que todos somos servidores, todos somos esclavos de Cristo, con una responsabilidad distinta. Entonces, ya vemos esto, lo recíproco, la buena relación entre los pastores y las ovejas. Segunda a los Corintios 7, del 13 al 16. Segunda a los Corintios 7, del 13 al 16, versión NTV. Dice, esto nos ha alentado en gran manera. Además de nuestro propio aliento, nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito por la manera en que todos ustedes lo recibieron y lo tranquilizaron. Le dije lo orgulloso que estaba de ustedes y no me decepcionaron. Siempre les he dicho la verdad y ahora mi jactancia ante Tito también resultó ser cierta. Ahora él se preocupa por ustedes más que nunca cuando recuerda cómo todos lo obedecieron y cómo lo recibieron con tanto temor y profundo respeto. ¿Cómo fue el comportamiento, el recibimiento hacia Tito? Fue tanto temor y profundo respeto. Ahora estoy muy feliz porque tengo plena confianza en ustedes. ¿A quién le está diciendo esto? A los que estaban en Corinto, los de los Corintios, ¿cierto? ¿Cómo había sido la primera carta a los Corintios? Puros palos, no, porque se portaban mal, porque era una iglesia desordenada. ¿Y qué tuvo que hacer? Poner ahí a Tito. Y Tito, cuando lo reciben, puso orden en cierto modo. ¿Y ahora qué decía Pablo? Ahora estoy feliz porque tengo plena confianza en ustedes. Hubo una buena, a pesar de lo malo que hubo en su tiempo, pero después se transformó a bueno. Por eso, hermanos, el fin del liderazgo es que la iglesia, cuando decimos la iglesia funcione mejor, no es en el concepto humano ideal. ¿Existe la iglesia ideal? Claro que la Biblia lo habla. Pero ¿cuál es la iglesia ideal? Yo le digo, no la caricatura que podemos tener nosotros de iglesia. Sáquese esas cosas culturales que a veces tenemos de cómo es la iglesia. A veces tenemos una manera de pensar que así es la iglesia. Y muchas veces no lo es. La iglesia tiene fricciones, tiene esto, porque somos un ente vivo. Es lo mismo que otras veces lo llevamos al matrimonio. La relación familiar. La relación familiar es esposa, esposo, con hijos. Nunca es del todo 100% pacífica y buena. ¿O no? Usted nunca tiene una discusión. Efesios 4, del 15 al 16 dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor. Así creceremos en todo. O sea, en todo sentido, hasta que pareceremos más y más a Cristo. Nos tenemos que parecer a Él. Dice, ¿quién es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia?
el que hace todo el cuerpo, que hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir su función específica ayuda a los demás y que ayuda a los demás a que se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. O sea, Cristo hace encajar los miembros, ya como las articulaciones de un cuerpo humano, ¿cierto? Cristo hace que eso. Pero nosotros, por las razones que ya lo decimos, el pecado hace que el cuerpo se desacomode. Es como que, yo no sé medicina, pero es como que entrara, no sé, un bicho entre medio de las articulaciones, una bacteria, lo que sea, y quiere que el dedo se quiera salir, que esto no quiera funcionar, y que ahí empezamos cada uno quiere hacer lo que quiere, y no funciona así. Por eso hay que atacar el pecado. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que la iglesia es su cuerpo, comprado a precio de sangre. Es lavada por la sangre de Cristo, es limpiada. Es una iglesia blanca, como dice, como describe, resplandeciente. Y nos miramos nosotros. ¿El Señor lo dice? Sí. Y por eso estamos en esta lucha, en este énfasis de ser cada día lo que el Señor quiere que sea. Tito 2, del 1 al 10. Tito 2, del 1 al 10. Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. A Tito se lo encomienda. En cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleja la sana enseñanza o la sana doctrina. Enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio. ¿Por qué se le dice a Tito eso? Tito siendo pastor de la iglesia. ¿Por qué tenía que lidiar con los ancianos o con los hombres mayores? Ya algunos ya tienen la respuesta en su mente. ¿Ustedes han hablado con una persona de edad o no? Los ejemplos iban a entender al tiro por qué hay que lidiar un poco con los mayores. ¿Se toma un tecito? Sí. Y usted viene, por su manera de vivir, su cultura hogareña, viene y le saca un termo con agua. Ah, no, yo no tomo agua de termo, yo tomo agua de tetera. Y tetera de aluminio. Pero es la misma agua. No. Ya bueno, le calienta el agua a la tetera. Le saca un endulzante. No, si no es azúcar llanza, no es nomás. ¿Qué piensa uno? Está mañado, tiene maña, de viejo, ¿sí o no? Es solamente tratar de ilustrar que cuesta hacerle entender que es lo mismo. Bueno, apreciaciones de que sabe a esto, a lo otro, ya esas son subjetivas. ¿Y por qué? Y esto lo llevamos a la iglesia, entonces a una persona a los mayores. Y Tito era un joven, exhortándole, diciéndole esto es así, esa. ¿Ustedes no creen que los mayores tienen que haberle dicho, es que mi iglesia se ora así, pues de rodillas y con las manos para arriba, no sé? Pero nosotros vamos a hacer lo que la Biblia dice que tiene que hacer. Es que yo venía de una iglesia donde hacíamos esto aquí, estamos acá, habían sillones acá y usted no tiene sillones en esta iglesia. A Tito se dice, en cuanto a ti fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Lo que dice la Biblia, si se lo dice un joven, si se lo dice quien sea, es lo que la Biblia dice y lo dice para nosotros. Entendiendo que no torciendo e interpretando bien la Escritura. Entonces, esto es para que la iglesia esté viva, la sana doctrina, viva en santidad. Deben tener una fe sólida, estar lleno de amor y paciencia. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. Aquí están las mujeres. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otras, ¿cierto? Estoy hablando de las mujeres mayores. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar y hacer el bien y someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. En el contexto inmediato
al parecer había mujeres que vivían que eran adultas, que eran mayores, de manera desordenada. Entonces en una iglesia del Señor, las mujeres adultas deben dar buen ejemplo. No ser chismosas, dice en otros textos, ¿cierto? Tienen que corregir a las más jovencitas, porque también Dios les ha dado sabiduría. Del mismo modo, anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. Y sé tú mismo un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Aquí la instrucción, ¿cierto?, es hacer todo tipo de, ser buen ejemplo en acciones, en obras. Que todo lo que hagas refleje la integridad y la seriedad de tu enseñanza. Enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. ¿Se acuerdan lo que estamos estudiando en Santiago? Que la fe sin obra es muerta, que el cristiano se caracteriza por buen obrar. Entonces dice, enseña la verdad para que no tengan que criticar y habla de obras, que se refleje. Los que presidan la iglesia no se enseñorean de la iglesia y no son los que mandan y no hacen. Porque mandar es tener una jefatura, ¿cierto? El que hace y dice se le cree. Hay que ser íntegro. No puede estar usted con un cigarro en la boca diciéndole a sus hijos, no quiere que fumís, po. Ya anda a comprarme cigarro. No, es una cosa que no se puede. Así bien los esclavos. Aquí no hay esclavos, pero esto se refiere y se aplica también al trabajo. Alguien va a decir, amén, pastor, porque mi trabajo me tratan como un esclavo. No creo. Ya, los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible para agradarlos. Tiene que hacer todo lo posible para agradarlos. No deben de ser respondones ni robar, sino demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Hermano, siempre nos ponemos en contra de las personas que vemos por razones que hacen o por lo que hacen los demás. Eleve sus pensamientos a lo más espiritual. ¿Cómo sabe usted que el Señor quiere llamar a su jefe al arrepentimiento y tenga a su jefe a su lado? Su jefe es el que le roba su sueldo, según usted, el que le recorta la hora extra, el que lo hace trabajar los días que no debiese. Esos que uno dice, estos son malos padrones, es que esto, que lo otro, son todos. Y que el Señor lo llama al arrepentimiento y quiera venir a su iglesia. ¿Qué hace usted después con su jefe? Póngase a pensar porque no sabemos lo que Dios hace. O usted no ora ni bendice. La Biblia dice que hay que bendecir al prójimo, ¿o no? No hay que maldecir, al revés. Y a ese que no nos cae bien, por naturaleza, tenemos que bendecir y amarlo. Es que en eso consiste el amor de Dios que está en nosotros los creyentes. Porque Dios nos amó de tal manera a nosotros, los malos, a los criminales que éramos, ya a nosotros, a los malhechores, como todos nosotros, que nos amó, mandando a quién, a su Hijo, a morir por nosotros. ¿Para qué? Para tener vida eterna. ¿Se da cuenta o no? ¿Cómo esto se aplica a todo? Y por eso esto mismo es la comunión en la iglesia, por eso cuando se enseña, cuando se les replica, se les dice. Yo muchas veces, hermanos, sugiero algunas cosas para no ser así. Cuando es con amor. Cuando doy consejo, por ejemplo, en los matrimonios. Cuando yo les digo, usted como esposo, ¿desde cuándo que nos saca a su esposa a comer? ¿Cuándo nos saca a su familia y se planifica para un paseo? Cuando yo sugiero, cuando doy un consejo, aplíquelo en la vida familiar. Porque el tiempo en la vida se va, la juventud se va. Es que el que ama el dinero no se hace saciar de dinero. Y a veces los buenos momentos felices en la familia no se hace con dinero, se hace con buena voluntad. ¿Ya? Hay momentos que usted en la familia, y cuando yo exhorto, cuando yo les digo, yo les doy consejo, hágalo. Y yo a veces sé y veo que me menosprecian cuando yo les digo algo. Pero de un consejo a la manera como yo a veces los doy, media entre gracioso, no sé cómo quieran decirlo, pero detrás de mí está el deseo de Dios transmitirle a ustedes, de que hagan algo. Pero como pasaban acá, en este caso a los tesalonicenses, menospreciaban porque eran jóvenes, porque no menosprecien.
el consejo. Así también yo he recibido consejos y críticas de ustedes. ¿Y qué he tenido que hacer? No, tengo que sujetarme y observar. ¿Tendrán razón? Puede que sí, también puede que no, pero tengo que obedecer muchas veces cuando son cosas objetivas, o cambiar, mejorar, porque así toda la iglesia se mejora. Y en sí, si algo que yo puedo corregir, se tiene que hacer. Me costará, no me costará, pero la actitud muchas veces, a veces me han contado de hermanos que han pertenecido a otras iglesias que tan solo hablar con el pastor era como hablar con Dios. O sea, en el sentido está por allá, que no era imposible verlo. No, nosotros tenemos que tener una cercanía, no necesariamente siempre, pero una relación. Hebreos 10, del 23 al 25. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Esta parte casi nunca se lee, siempre se lee y se le da énfasis a la de más abajo. El verso 25 dice: no dejemos de congregarnos como algunos, sino animemos unos a otros, sobre todo el día de su regreso está cerca. El versículo 25 siempre se anima, obviamente, porque hay que congregar, ¿no es cierto? Y es un llamado a estar reunidos. Pero la otra parte, y quería dar un poco de énfasis en el verso 24, pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Esto tiene que ver con la comunión de la iglesia. Yo le digo a usted, ¿piensa usted algo en razón de esto, de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones? ¿Se le ha ocurrido a usted hacer un acto de amor y una buena acción para un hermano X de la iglesia? ¿Se le ocurrió eso o no? ¿Pensó eso? ¿Ha pensado eso? ¿Lo piensa? ¿O será para otra persona? Es que esto no es que se le ocurra, porque la Biblia, si se lo estamos leyendo y lo estamos aquí, es un deseo es una intención a que debemos pensar en qué yo puedo ser útil en la iglesia, a quién yo le puedo favorecer en la iglesia. ¿O no ha pensado eso? No, si la iglesia tiene diáconos, los diáconos. Si el pastor, el pastor. No, los hermanos que tienen un don. ¿Cuántas veces yo le he dicho a usted, por qué un día si tiene ganas o no tiene las ganas, pero piense en esto, en favorecer a alguien en una buena acción? Cuando otra vez le he enseñado, no sé, pues si usted en su casa le quedan buenas las tortas, regale una torta. Sé que no le va a salir barato y todas esas cosas, eso es lo plano natural. Pero el hacer una acción tangible como esa, ¿a qué estimula el amor? A lo mejor si usted lo lleva en una familia que a lo mejor no comen porque no tienen cómo, no sé. Pero es una acción práctica, objetiva dentro de la comunión de la iglesia. Están unos que tienen, no sé, que yo aquí he visto, y lo voy a nombrar en el sentido genérico de que, no sé, a algunos le quedan buenas la sopa y pilla, o que el otro le queda cosas simples. O que usted tiene una casa que en su casa le da limones, se le pudren los limones. ¿Qué le cuesta un día? Sacrifíquese, baje los limones y tráigalos, pone una bolsa ahí con limones. ¿Puede ser o no puede ser? ¿Y sería una buena acción? No le costó nada saber bajar los limones. Hermanos, pero la Biblia nos demanda a estimularnos. Cuando yo digo estas cosas así, porque podemos hacer, y eso une a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay buenas acciones, no simplemente que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Sí, podemos bendecir al Señor hablando, deseando que a alguien le vaya bien. Alguien le cuenta, voy a viajar a Santiago. Que el Señor te bendiga, te guarde, te ponga todos tus ángeles para allá y para acá. Y no le puede usted bendecir con 5,000 pesos para que se compre un agua, porque cuando uno va a Santiago, y todos hemos ido a Santiago, nos dan una gana de tomar agua cuando vamos para allá, no sé por qué. Y aquí uno no toma nunca agua. ¿Y por qué le pongo ese ejemplo? Porque yo lo he vivido con mi familia y varios hermanos cuando van a Santiago y uno anda gastando y comprando agua.
Y se va la plata a veces en tomar agua y no sé por qué, pero cuando ando aquí uno no toma agua. Entonces, no hacemos las cosas simples que el Señor nos demanda. Y eso mantiene una iglesia, la preocupación de unos con otros. Yo una vez les decía, ¿se acuerdan? Tiempo de la pandemia. No sé, si usted es electricista, ¿por qué no le dicen al hermano, pucha, yo le puedo cambiar un interruptor, le puedo cambiar esto? Si usted es mecánico, no lo llamen porque está ocupado. Pero alguien puede hacer cosas. Entonces hay que tener en cuenta lo último de esto, hay que tener en cuenta el trasfondo de la iglesia, que yo lo había mencionado, ¿cierto? Como la iglesia nueva no había muchos cristianos o creyentes muy maduros, y esto que hay que considerar. Por eso el verso 13 dice, y que los tengáis en mucha estima. La palabra mucho, más allá de la medida, es una consideración a pensar. No es la cantidad. No es cuando hablamos que tengáis en mucha estima, ¿cierto?, a los que presiden. No es como, yo lo estimo 10, 20, 5, 1 millón. No se trata de la cantidad, porque algunos los estiman 2, un poquito, pero no es la cantidad, es el hecho, ¿ya? Es la consideración. Si bien el verbo es obviamente similar de estima, cuando dice tengáis mucha estima, a mostrar aprecio indica algo más que simple conocimiento respetuoso. Esta frase es un llamado a respetar ilimitadamente a los líderes de la iglesia. Esto de tener, dice, y que los tengáis en mucha estima, no es simplemente la cantidad. Cuando dice esta expresión ilimitadamente, no es irracional. ¿Ya? No es que los líderes de la iglesia o el pastor de la iglesia les dice, hoy día vayan a bañarse al río porque va a traerles bendición. No, es una cosa ya absurda. No, tiene que ver con la obediencia y la estimulación de la enseñanza con respecto a lo que dice la Biblia. Pablo aumenta esta responsabilidad aún más diciendo a los tesalonicenses que debían tener mucha estima y amor a sus pastores, no por la personalidad de estos últimos o por los favores que otorga, sino por causa de la obra. Dice Pablo, aumenta esta responsabilidad diciendo a los tesalonicenses que debían tener mucha estima y amor a sus líderes o pastores, no por la personalidad de estos últimos. Hermanos, la personalidad de uno no puede muchas veces encajar con el otro. Es por decir, uno no les puede caer bien por lo que sea. Algunos dicen, se llevan por, y lo hemos conversado y también de acuerdo a lo que dice la Biblia, por las cosas externas. Ay, qué guapo, que no es que esto, que lo otro, como los personajes del Antiguo Testamento. No es por eso. No porque a lo mejor tuvo buena educación, poca, mucha, no. Sino por la obra de Cristo. Y la consecuencia de todo esto, de no menospreciar, de reconocerlos, de tenerlos en mucha estima, ¿cuál es ¿qué trae al final? ¿Cuál podríamos decir como un fruto? Tener paz entre vosotros. Esto trae paz. Esto trae una tranquilidad, por decirlo así, a la iglesia. Cuando los pastores y las ovejas tienen una buena comunión y cada uno hace lo que le compete hacer independiente de cierta falencia, pero ¿cuál es el punto? Esto trae paz a la comunidad. ¿Usted quiere tener paz en su iglesia o en su vida personal? Practique todo lo que estamos diciendo. Porque cuando la iglesia no tiene paz, lo contrario sería una iglesia caótica. Yo no me siento con los de allá y se sienten las iglesias, como decimos, a parcela, que los de allá, los otros. No debe ser. Ya, hasta aquí quedamos. Después vamos a seguir con los versos 14 en adelante. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, porque en esta exhortación a los tesalonicenses vemos cómo nosotros también podemos traer los principios de la unidad, de reconocer las autoridades de la iglesia, pero también un llamado a los pastores a no menospreciar las ovejas. Debemos todos trabajar en un mismo sentir. Las ovejas, los pastores, los que presiden. Nuestro objetivo es luchar contra el pecado.
el pecado asedia, y por eso, Señor, queremos permanecer, como usted dice, como una iglesia santa, esta iglesia que va al cielo, los que seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Tenemos que estar siempre limpios, no porque nos vamos a perder la oportunidad o porque, dicen algunos, se perderá la salvación. No es por eso, porque no se pierde, sino porque es una demanda y una responsabilidad de la iglesia. Y para ello nos lleva a sacrificio de soportarnos unos con los otros. Pero hay un vínculo, el amor, ese amor fraternal en la iglesia, ya sea del liderazgo hacia las ovejas y de las ovejas hacia el liderazgo, tiene que permanecer. Y usted, Señor, ayúdenos en ello. A usted sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.